Hola, ¿cómo están? Acá yo estoy con mi mate. Ustedes saben que es una infusión que tomamos los argentinos a toda hora. Y como me levanté súper temprano, era de noche todavía, porque estamos preparando todo para nuestro viaje a Honduras, estoy tratando de despabilarme un poco. Hace ya como 3 horas que estoy estudiando y preparando clases y cosas. Así que por eso estoy con el mate. Les pido disculpas, pero lo necesito para poder continuar. Vamos a hablar un poquito de nuestro tema, del taller de tesis. Yo les pedí la semana pasada que comenzaran a enviarme los temas sobre los que pensaban trabajar. No sé qué pasó, pero no he recibido, excepto 4 o 5 compañeros que sí mandaron cosas. Y es sobre lo que vamos a trabajar. La idea de un taller es precisamente que, no que yo dé clases, sino ayudarlos, acompañarlos, colocar material en Dropbox y en el campus para que les sirva de orientación, pero trabajar básicamente sobre los temas que a ustedes les interesan para poder orientarlos. Recuerden que les decíamos que sería, no es que sería, que debe ser el tema elegido entre 3 grandes áreas, una vinculada a la ciencia política o al uso de nuevas tecnologías en la comunicación y en la política, o al área de la economía. Eligiendo un tema de esas áreas, obviamente eligen un profesor que esté en esa temática. Se los recuerdo porque hubo compañeros que como decía el otro día, me dieron el honor de elegirme como tutora de sus proyectos de tesis, pero que no eran temas vinculados a mi área. Yo de macroeconomía o de ciencia política, si bien son temas que conozco por estar en estas cuestiones, no son mi área de especialización. Así que mal podría yo ser una tutora de tesis de esas temáticas. Por eso es importante que elijan el tema, que lo comenten aquí, orientarlos, podemos orientarlos qué docente los puede acompañar si es que ustedes no lo eligieron todavía, y ahí vamos avanzando. Vamos a comenzar con la propuesta, con la idea, con el proyecto que sugirió Julio Cabrera. Julio ha estado muy activo, les confieso, desde antes que dijéramos que comenzaba el taller de tesis, justamente con esta idea de comenzar a trabajar en su proyecto. Eligió temas, los fue afinando, buscó bibliografía, eligió tutor. Así que vamos a comenzar con Julio para que ustedes vean cuál es el trabajo que vamos a hacer con cada uno de ustedes. Julio eligió como tema, lo tengo aquí anotado para poder ir hablando, la sociedad civil y las relaciones internacionales. Fue muy interesante el proceso que siguió Julio, porque al principio había presentado esto en un marco mucho más amplio. Julio había pensado, este es mi termo, en hablar de la sociedad civil y la diplomacia, y las instituciones, las organizaciones internacionales, los partidos políticos. Era amplio. Conversando así vía correo electrónico, se fue centrando un poco más y ahora nos comunica que va a trabajar sobre la sociedad civil y las relaciones internacionales. Elige como tutor a Carlos Ponce y ya me ha enviado una lista de material bibliográfico y de documentos internacionales sobre los que piensa trabajar. Ahora vamos a retomar el tema de Julio. Continuamos con otra de las alumnas que envió ya su propuesta, que es Vanessa Membreño. Vanessa me dice que está un poquito perdida con el tema de la tesis. Si yo mal no recuerdo, Vane, hace más o menos un mes o un poquito más, me habías mandado un posible tema que querías trabajar y que no estabas segura si tus tutoras podíamos ser o Eva o yo por el tema que habías elegido. Y ahora me comentas que estás entre 2 temas. Uno de ellos es las opciones de desarrollo que tienen los jóvenes en Honduras, y mencionas temas como, por ejemplo, corrupción, otras problemáticas que hay en Honduras, y también me decís que te interesaría el tema de cambio climático.
Me encanta que los que me escribieron me dan pie para poder comentar algunas cosas que les van a ser útiles a todos. Ustedes fíjense en el caso de Vanessa, que tiene dos temas muy diferentes entre sí. Por un lado, las posibilidades de desarrollo que pueden tener los jóvenes en Honduras. Y por el otro lado, tiene una problemática medioambiental. Uno es más bien una problemática social, socioeconómica, sociopolítica, y la otra es más una problemática socioambiental, que es la de cambio climático. La sugerencia que le vamos a dar a Vanessa al principio es que se fije cuál es el tema que la enamora, cuál es el tema que en principio a ella le gustaría desarrollar en su carrera profesional. Ustedes fíjense las diferencias. De acuerdo al grupo de edades de los alumnos, son los temas que eligen. Julio, que tiene poquitos años más que Vanessa, elige un tema al cual él le está dedicando ya gran parte de su vida activista y profesional, que es el tema de la sociedad civil. Es un tema que Julio conoce en profundidad, ha trabajado mucho tiempo, es un gran activista. Entonces dice, bueno, yo tengo experiencia, tengo conocimiento, quiero profundizar en esta temática. Por lo general, los alumnos más jóvenes o con pocos años de experiencia profesional suelen tener un poco de dudas al momento de elegir un tema. ¿Por qué? Porque tal vez no se han dedicado mucho tiempo a una cuestión en la cual se sientan expertos. Mi consejo cuando uno elige un tema, consejo que a mí me lo dieron también a profesores en su momento, es elijan un tema con el cual ustedes no tendrían problemas de convivir durante mucho tiempo. Un tema que los apasione, que los enamore, que les dé ganas de buscar información, que tengan ganas de escribir, que les encantaría tal vez poder hacer una vida profesional en torno a ese tema. Entonces, Vanessa, acá tenés dos temas grandes, dos temas que no se conectan mucho entre sí, para elegir con cuál te sentís más cómoda buceando en ellos, entre las opciones de desarrollo de los jóvenes en Honduras o a un tema más medioambiental. Ahora vamos a seguir tirándote ideas, lo mismo que a Julio, pero primero vamos a continuar con otras dos compañeras que sí mandaron la propuesta. Carmen Segura propone el autoritarismo en Latinoamérica. Un tema muy interesante, un tema muy amplio, y me había pedido ser, es una de las personas que me pidió ser su tutora. Mi sugerencia es que en este caso estaría más para el lado del profesor Carlos Ponce o de Eva Staun, que son los que están en las cuestiones de más vinculadas a la ciencia política. Incluso, no sé si Javier podría llegar a tomar el tema, pero son los más indicados para estas cuestiones, ¿no? Y el otro caso, que también mandó su propuesta, es Marina Cartagena, que Marina nos plantea también distintos temas que tiene ganas de trabajar, pero siempre sobre una misma temática. Fíjense qué interesante que es esto. Julio elige un tema sobre el cual él tiene experiencia. Vanessa, que es más joven y que todavía no ha desarrollado toda una vida profesional en torno a un tema, tiene sus dudas acerca de dos cuestiones muy diferentes entre sí. Carmen Segura, como lo dice su apellido, Segura, elige un tema sin dudar, que es el de autoritarismo en Latinoamérica, un tema vinculadísimo a la maestría en sí, a las cuestiones que estuvimos viendo. Y Marina Cartagena nos plantea un abanico de temas que le interesan, pero que no son opuestos ni de campos diversos, sino de un mismo campo. Y los temas que propone Marina son todos vinculados a la gestión local, a las políticas públicas locales, a las municipios hondureñas, a la transparencia y a la gobernabilidad local. Todos giran en torno al gobierno local. Lo que ella quiere ahora es definir
cuál de estos temas va a terminar eligiendo, ¿no? Yo a ustedes les sugerí, está en el Dropbox, un libro de Umberto Eco que habla sobre las tesis. Umberto Eco, más allá de que lo conocemos como escritor, más del ámbito literario, tiene cualquier cantidad de ensayos sobre diversos temas porque es un gran estudioso de las cuestiones vinculadas a las letras y a la comunicación. Y ha escrito este libro sobre las tesis, que es muy interesante. Es un libro, se lee fácil, pero está vinculado a las tesis doctorales, tesis de doctorado, pero sirven como orientación para cualquier otra tesis. Piensen que cuando él habla de la tesis de doctorado, habla de un volumen de información que hay que tener mucho más grande, un periodo de tiempo más extenso para trabajar una tesis de doctorado, habla de la originalidad y de ciertas cuestiones que en una tesis de maestría no las estamos requiriendo, pero en líneas generales les va a servir. Sobre todo el capítulo 2, donde está más o menos planteado las dudas y los errores que solemos cometer los que estamos escribiendo una tesis. Que una de las grandes, de las cosas que más, el error más cometido o el paso en falso que damos más a menudo es querer abarcar muchísimo en una tesis. Por ejemplo, historia latinoamericana. Es muy amplio. Distinto es decir, historia argentina en la década de 1930. Entonces, ahí ya acotamos un poquito. Entonces, él da esos ejemplos, como a veces uno no sabe si hacer una tesis política o una tesis científica, una tesis histórica o una tesis más bien enfocada a la teoría. Es un capítulo que yo les recomiendo leer porque los va a orientar. Van a ver que todos nos hemos encontrado con los mismos problemas, todos hemos tratado de resolverlos de alguna forma, vamos a seguir tratando de resolverlos, así que les recomiendo, si tienen un ratito, leerlo, aunque sea el capítulo 2 para esta etapa. Bien, tanto para Julio, Vanessa, Carmen y Marina, y para todos los que tengan que en estos días mandar su propuesta de tesis y su propuesta de tutor, lo que tienen que hacer de entrada es plantearse la pregunta inicial, la famosa pregunta que vamos a responder a lo largo de la tesis. Uno tiene que tener una duda o querer resolver algo, de eso se trata la tesis. No sé, uno al principio hace la pregunta inicial de una manera muy amplia, y después la puede ir acotando, puede tener varias preguntas y después se van modificando. Por ejemplo, yo le diría a Julio, cuando vos me decís que querés escribir sobre la sociedad civil y las relaciones internacionales, ¿cuál es el problema que querés abordar? ¿Qué querés resolver? ¿Cuál es la pregunta que se te viene a la mente? Por ejemplo, no sé, tal vez te interesa cuál es el rol de la sociedad civil en la política de derechos humanos, qué rol juegan los países en las políticas vinculadas a la libertad de expresión y en los distintos ámbitos de la sociedad civil. O sea, no es fácil formular la pregunta inicial porque uno a veces tiene el tema en abstracto, pero para poder encarrilarse, para poder tomar un camino, tiene que tener esta pregunta inicial. Imagínense que ustedes van a iniciar un viaje. Imagínense que ya tienen el automóvil, tienen todas las maletas cargadas en el automóvil y comienzan a avanzar en la ruta porque saben que quieren llegar, no sé, a Comayagua. No sé si lo dije bien, pero quieren llegar ahí. Y se encuentran en un lugar que hay varios caminos que les dicen, bueno, alguno de estos los va a llevar a este lugar. Uno tiene que decidir cuál de estos caminos va a tomar. Con la tesis es lo mismo, cuál de todas las posibles preguntas que podemos responder es la que queremos responder. Vanessa lo tiene un poquito más complicado porque primero tiene que decidir cuál de los dos temas va a abocarse, se va a abocar a estudiar, si el de cambio climático o el de la problemática de los jóvenes hondureños.
Ahora bien, una vez que eligió el tema, va a tener que formularse su pregunta inicial, el tema que va a querer resolver. Carmen Segura con el autoritarismo en Latinoamérica. Acá, Carmen, vas a tener que empezar a pensar en cómo lo vas a acotar, si va a ser a un periodo de tiempo, si va a ser a un país, si va a ser a un conjunto de países latinoamericanos, si te vas a referir a dictaduras militares o autoritarismos civiles, si vas a hacer un estudio más bien contemporáneo de los autoritarismos que estamos viviendo ahora, o si te vas a ir a unos años para atrás, y ahí vas a poder formular tu pregunta inicial. Y en el caso de Marina también, que estamos acá con el tema de la gestión pública, yo te diría, Marina, leyendo y releyendo los tres posibles proyectos de tesis que me planteás, que los podés reducir a uno, porque no son tan distintos, porque en todos ellos hablas de gestión pública local, hablas de políticas públicas, hablas de transparencia. Recordá que hay políticas públicas de transparencia, entonces bien podrías capaz irte para el lado de la gestión local y las políticas públicas de transparencia. También querés hablar de las municipios y tal vez podrías ahí vincular cómo enfocan las municipios el tema de las políticas públicas de transparencia. Piensen que pueden realizar entrevistas, pueden hacer estudio de casos, lo pueden enmarcar como algo teórico, pueden hacer propuestas, pueden tomar un punto de vista un poquito más político tal vez, pero siempre fundamentando. Tienen varios enfoques que pueden llevar adelante en los proyectos de tesis. Yo aliento a los otros compañeros que nos manden la idea que tienen de proyecto de tesis y su tutor, porque fíjense que de esa manera lo vamos a poder conversar. Hoy yo les estoy presentando un video, lo mismo que la clase pasada, pero por una cuestión de tiempo y que no quería dejar esta semana que pasara sin hacerles una entrega y una devolución al respecto del taller de tesis. Pero las próximas las vamos a hacer vía Hangout. Entonces ustedes me van a poder hacer las preguntas, se los voy a responder, vamos a repreguntar, podemos darnos la palabra y hablar ustedes, y va a ser mucho más interactivo. También recuerden que nosotros estamos la semana que viene en Tegucigalpa. Ya le vamos a decir exactamente el día que vamos a tener nuestra reunión. Nosotros estamos viajando el domingo en la madrugada, tenemos una serie de actividades, por eso no les digo exactamente qué día nos vamos a reunir con ustedes, porque primero hay que acomodar toda la agenda. Pero el día que nos reunamos, estos compañeros ya tienen definido el tema. Es importante que todos lo tengan definido, así podemos conversar. Muchas veces un compañero puede hacer un aporte al proyecto de tesis de otro porque lo ve, le puede sugerir algo, tal vez tiene una bibliografía que le puede ser útil o conoce a una persona a quien se puede entrevistar. Este tipo de trabajo es el que se necesita en un taller de tesis. Para facilitar las cosas y para que no hayan dudas de quién entregó o no entregó la propuesta, si ustedes ingresan en el campus, en taller de tesis, van a ver que hay un link donde dice proyecto de tesis, haga clic aquí, hacen clic ahí y van a un formulario. En ese formulario tienen dos cosas nada más que responder. Bueno, obviamente su nombre y apellido. Y después dice, ¿cuál es el tema sobre el cual quieren escribir? Y si tienen 2 o 3 temas, pongan los 2 o 3 hasta que se definan. Y esto no puede pasar de una semana más para definirse. Y también a quién eligen como tutor. Ustedes me envían eso y automáticamente ya queda registrado en la base de datos y vamos a ir trabajando. Insisto, cuanto antes tengan el tema, no solo les puedo dar esta orientación, sino tal vez se me ocurre alguna bibliografía para que vayan viendo
o les podemos sugerir dónde pueden conseguir material. Más allá de que no seamos sus tutores, los docentes podemos tener algún tipo de sugerencia, lo mismo los compañeros. Otra cuestión es que el taller de tesis difícilmente puede avanzar si no tenemos estos insumos. Entonces, lo que es absolutamente necesario esta semana es que todos aquellos que no nos enviaron la propuesta la envíen ingresando en el campus, en el formulario, hagan clic y lo completan ahí. Los compañeros que ya lo enviaron, como Julio, Vanessa, Carmen y Marina, en base a las sugerencias que les estamos dando, pueden ir acotando la temática o reformularla. Lean el material que les estamos sugiriendo de Umberto Eco, porque tal vez leyéndolo dicen, este enfoque me interesa, me gustaría hacerlo de esta manera, no lo había pensado así, y con eso vamos a ir avanzando. Yo les había comentado que también iba a estar redactando junto con ustedes y de esa manera ver cómo los problemas que se presentan con una tesis. Bueno, yo estoy también en esa etapa de problematizar. Yo había elegido un tema en concreto que era un estudio de caso, pero el problema que a mí me interesaba investigar era la acción colectiva digital, creo que podría resumirlo. A mí me interesa ver cómo la protesta social en Internet funciona, cómo es que circula la información en estas redes desconcentradas de activistas que están online. Eso era el tema que a mí se me había ocurrido al principio, sobre todo porque en Argentina hubo un movimiento contra la violencia de género, hubo una acción colectiva muy importante que comenzó siendo motorizada por unas periodistas y se extendió a todo el país y la gente la hizo propia y armaron sus propias protestas. De ser una marcha que se había convocado para Buenos Aires en determinado día, terminó siendo una manifestación a nivel nacional con marchas autoconvocadas en las distintas provincias y que tuvo repercusión internacional y que dio pie a un montón de avances en esta cuestión de la violencia de género. Entonces a mí me interesó esto como caso, como un caso que se motorizó a través de las redes sociales y que se convocó por Twitter. Se originó por el tuit de una periodista. Habían matado a una adolescente, una cuestión de violencia de género, y en Argentina están asesinando muchas mujeres por violencia de género. Uno de los métodos más comunes es que los esposos o las parejas les prenden fuego, las rocian con alcohol y les prenden fuego. Hay muchísimos casos y todos los días tenemos mujeres desaparecidas y que aparecen muertas a los pocos días. Se dio el asesinato de una jovencita y esto colmó la paciencia de todo el mundo y una periodista puso en Twitter que algo así como vamos a permitir que esto continúe, ni una menos, puso como hashtag, numeral ni una menos. Y a partir de ahí, esto se viralizó. La gente leyó este tweet, lo empezó a retuitear, otros periodistas lo retuitearon y se generó esta acción colectiva que a mí me fascinó. Porque piensen que uno de mis temas es ver cómo podemos viralizar a través de Twitter y cómo comunicar. Y esto era un caso perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando lo quiero abordar como si fuera una tesis, como si fuera un estudio, se me presentan un montón de cuestiones. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Desde la violencia de género, desde el problema social o desde las herramientas de las redes sociales? A mí, más allá de la cuestión puntual, no soy especialista en género, entonces a mí lo que me interesaba más bien era cómo se vehiculizó la protesta, cómo se convocó, cómo se viralizó. Entonces dije, bueno, este tema lo voy a tomar desde el punto de vista del uso de las redes sociales para hacer una manifestación virtual, que luego terminó en real, en la vida real. Entonces acá ya tuve un primer desglose. Era esta cuestión, pero la enfoco desde este punto de vista y no desde este otro.
Y ahora estoy en el problema de llegar a la pregunta inicial porque estoy leyendo mucho material y veo que tengo varios enfoques. ¿Cómo lo voy a canalizar? Desde el artefacto, que es como se dice, esta es otra de las cuestiones. Van a empezar a aprender terminología concreta de la tesis, del proyecto de tesis que están encarando. Yo me estoy encontrando con un montón de terminología que necesito utilizar para que mis pares, o sea, aquellas personas, aquellos académicos a los cuales va dirigido este documento, tengamos un lenguaje común. Entonces, esta idea de canales, de artefactos, de creaciones culturales, las tengo que empezar a incorporar para utilizar en mi tesis. Bueno, como ven, estamos en esta etapa de, bueno, me gusta este tema, ya sé qué es lo que quiero hacer, es un estudio de caso, sé de qué área es. Ahora bien, ¿cómo formulo la pregunta inicial? ¿Cómo hago para que esta acción colectiva digital vinculada a la violencia de género de la convocatoria Ni Una Menos se transforme en una tesis? De esto se van a enterar en el próximo capítulo y va a ser en persona en Tegucigalpa. Vamos a trabajar una especie de gráfico para que vean cómo se va desglosando la cuestión. Algo que es importante también, muchas veces, y en el libro de Humberto Eco está, nos dicen, ¿es necesario manejar otro idioma para hacer una tesis? Y según el tema que elijan, sí, porque hay mucha literatura escrita en otros idiomas. En el caso mío, de todo lo que tiene que ver con social media, bueno, redes sociales, esas cuestiones, la gran parte del material está en inglés. Entonces necesariamente uno tiene que manejar el inglés. Hay otras tesis que no. Si ustedes eligen algo muy local y en que toda la documentación está en castellano, es mucho más sencillo. Entonces, cuando uno elige una tesis, también tiene que tener en cuenta la facilidad o no de acceso al material. Si uno, no sé, tiene una beca de un instituto y va a hacer una tesis, pero está becado para hacerla, entonces durante el periodo que está trabajando la tesis le pagan un sueldo y además tiene facilidad de conseguir los materiales, es mucho más sencillo. Pero nosotros que estamos trabajando en paralelo, no tenemos una beca para la tesis, no tenemos beca tampoco para conseguir los materiales, tenemos que tratar de hacer proyectos de tesis cuyo material, cuyos insumos no sean de fácil acceso. Si ustedes tienen que ir a una biblioteca que queda fuera de su país, o si tienen que viajar mucho para hacer entrevistas o para conseguir documentos originales, bueno, hay que pensarlo dos veces. Uno le gusta el tema de tesis, pero también tiene que tratar de que el material esté en un lenguaje que ustedes entiendan, que sea accesible, que lo puedan conseguir o que esté disponible online. Son las posibilidades. Ven cómo de a poquito se van acotando los recursos y las formas de encarar el trabajo, el tiempo. Uno no dispone de 3 años para hacer la tesis. La idea es, ojalá, en que la mayor cantidad de personas posibles pueda estar recibiendo en noviembre su título, todos juntos con nuestras togas, ahí celebrando que recibimos el diploma. Por eso entonces tengan en cuenta que además del tema que están eligiendo, la disponibilidad del material y el tiempo que ustedes le puedan dedicar para la redacción. Bueno, yo los voy dejando porque en realidad lo que quiero es que realmente se pongan a trabajar en esto. En la medida que ustedes no comuniquen cuál es el proyecto, va a ser difícil trabajar el taller porque se trabaja en base a lo que ustedes nos envían. Recuerden que tienen el formulario ya disponible en el campus para que me cuenten cuál es el proyecto y quién es el tutor elegido. Y la semana que viene ya nos estaremos viendo y trabajando en persona sobre el proyecto de tesis. Yo los dejo con mi matecito y nos vemos muy pronto.